Bienvenidos una vez más al Srimad Bhagavatam Podcast en día lunes 13 de enero 2025. Continuamos sobre el verso 27 hoy, verso 27 y 28, estos dos versos que aparecen juntos, capítulo 9, canto tercero. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atam Vipretam Im Anviksham Brahmano Madhusudanam Visana Chittasham Tina Kalpavyati Karambasam Loka Samstana Vijanam Atmana Parikidyatam Tamahagadya Vacham Kasmalam Samayam Ivam. Traducción del verso o de los versos. El Señor vio que Brahma estaba muy angustiado por el planeamiento y la construcción de los diferentes sistemas planetarios y que se deprimió al ver el agua devastadora. Pudo entender la intención de Brahma y en consecuencia habló con palabras profundas y sensatas, disipando toda la ilusión que había surgido. Significado. Prabhupada escribe lo siguiente. El agua devastadora era tan temible que hasta Brahma se perturbó ante su aparición y se angustió mucho al no saber cómo situar los diferentes sistemas planetarios en el espacio sideral para alojar a las diferentes clases de entidades vivientes, como los seres humanos, los seres inferiores a los seres humanos y los seres superiores. Todos los planetas del universo están situados conforme a los diferentes grados de entidades vivientes que se encuentran bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Existen 3 modalidades de naturaleza material y cuando se mezclan entre sí, se convierten en 9. Cuando las 9 se mezclan, se convierten en 81 y las 81 también se mezclan. Así que no nos imaginamos, en fin de cuentas, cómo el engaño aumenta cada vez más. Brahma tenía que acomodar diferentes lugares y situaciones para los cuerpos que requieren las almas condicionadas. La tarea era solo para Brahma y nadie en el universo puede ni siquiera entender cuán difícil era. Pero, por la gracia del Señor, Brahma pudo ejecutar la tremenda labor tan perfectamente que todo el mundo se sorprende al ver la habilidad del Vidata, el regulador. Fin del comentario. Ok. Como ya hemos señalado, el despliegue de belleza que vemos, toda la armonía que hay en la creación, la simetría, la armonía, la belleza, todo ello, de acuerdo con cómo nos lo presentan las escrituras en el Bhakti y las escrituras en los Vedas en general, resulta ser que no es una creación de Dios directamente. Resulta ser que toda esa creación que vemos, toda esa creatividad que vemos, es un resultado de la inteligencia de un sirviente del Señor Supremo, de un sirviente de Dios. Por un lado, y tiene sentido porque podríamos decir que el mundo espiritual, el Señor Supremo viviendo en el mundo espiritual, que es el verdadero hogar, digamos, nuestro verdadero hogar,
Krishna está, hay una variedad tan grande y hay una cantidad tan grande de ocupaciones que Krishna se dedica únicamente al intercambio de placer con sus queridos devotos, todas las almas que le acompañan. Y cuando llega el momento de tener que crear los universos materiales, ni siquiera es él mismo quien lleva a cabo ese trabajo, sino que lo delega. Y como hemos visto, como estamos viendo en este verso, y sabemos, el Bhagavatam lo informa de manera clara, que es el señor Brahma, en un acto segundo, quien crea y diseña el universo. El acto primero técnicamente se llamaría Sarga, como lo presenta el Bhagavatam. Sarga indica que el Señor Supremo manifiesta todos los ingredientes materiales. Y Visarga, ese segundo momento, la segunda creación, hace unos días hablábamos ya de esto, la segunda creación corre a manos del Señor Brahma, y es el Señor Brahma entonces quien despliega esa creatividad que nosotros vemos, esa belleza y la creatividad que nosotros observamos en los diferentes patrones que hay en la naturaleza, que son tan intrincados y fascinantes, las matemáticas que están puestas allí, a lo que algunos estudian y llaman la geometría sagrada, las diferentes armonías en los sonidos, en los colores, en las texturas, en los patrones, en los cuerpos de todos los seres vivos. Todo ello es una creación no de Dios, sino más bien de un sirviente de Dios. Y claro, en un sentido más profundo, sabemos que la creatividad, la fuente de todo es Krishna, es Dios. Y en un sentido, pues, todo pertenece a Él. En todo sentido, todas las cosas le pertenecen a Krishna. Y esa creatividad manifestada por el Señor Brahma al momento de llevar a cabo la segunda creación, sí, la fuente de ello también es Krishna, sin duda. Más lo que queremos señalar aquí es que no es Él personalmente quien crea todo esto, sino es el Señor Brahma. Aquí estamos leyendo cómo estaba un tanto perplejo el Señor Brahma al no saber cómo proceder, y Krishna le dio indicaciones. Vamos al siguiente verso, verso 29. Sri Bhagavan Uvacham Ma Veda Garbhagastandrim Sarga Udyam Mam Avaham Tamaya Paditam Hyagre Yamam Prartayate Bhavam. Traducción del verso. La Suprema Personalidad de Dios dijo entonces: oh Brahma, oh profundidad de la sabiduría védica, no estés deprimido ni angustiado por la ejecución de la creación. Lo que estás pidiendo de mí ya se ha otorgado antes. Como señalábamos hace unos días, también el verso anterior nos lo acaba de informar. Vamos a volver un momento. Las palabras de Krishna, las palabras que Krishna habló para consuelo, si podemos decir, del Señor Brahma, fueron palabras profundas, aquí lo tengo en pantalla, y sensatas. Palabras profundas y sensatas. Y comienza en el verso 29, volvamos al verso. Aquí está lo que él expresó. No estés deprimido ni angustiado, Brahma, por la ejecución de la creación. Eso que me estás pidiendo, lo que estás pidiendo de mí ya se ha otorgado antes. En otras palabras, el Señor Supremo le está diciendo que yo sé muy bien cómo ayudarte en esta situación. Esta situación ya se ha repetido en el pasado, ya se ha pedido, ya otros han hecho este mismo pedido. Sé muy bien cómo proceder. La idea es que el Señor Brahma queda tranquilo y sosegado con las palabras que está escuchando. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada.
Cualquier persona que esté autorizada por el Señor o por su representante genuino ya está bendecida, así como también la tarea que se le ha confiado. Por supuesto, la persona a la que se le ha confiado dicha responsabilidad debe siempre ser consciente de su incapacidad y buscar la misericordia del Señor para la ejecución con éxito de su deber. Uno no debe envanecerse por habérsele confiado cierta tarea ejecutiva. Es afortunado aquel a quien se le ha encargado de esa manera, y si siempre permanece fijo en lo referente a estar subordinado a la voluntad del Supremo, es seguro que logrará el éxito en el desempeño de su trabajo. A Arjuna se le confió la tarea de pelear en el campo de batalla de Kurukshetra, y antes de que se le encargara de ello, el Señor ya había planeado su victoria. Pero Arjuna siempre estaba consciente de su posición como subordinado del Señor, y por eso lo aceptó como guía suprema de la responsabilidad que tenía que cumplir. Todo aquel que se enorgullece de realizar una labor de responsabilidad, pero que no da el mérito al Señor Supremo, está sin duda falsamente orgulloso y no puede ejecutar nada bien. Brahma y las personas de la línea de sucesión discipular que siguen sus pasos logran siempre el éxito en el desempeño del servicio amoroso trascendental del Señor Supremo. Fin del comentario. Ok, Prabhupada ha introducido aquí algunos elementos y nos ha hablado de algunos factores que juegan su papel en el intercambio que hay entre el discípulo y el maestro espiritual, de algunas sutilezas. Y abre el comentario hablando de una persona que está empoderada. Prabhupada no utiliza esta palabra, sino más bien Prabhupada habla de estar bendecido. Vamos a leer todo este parágrafo. Cualquier persona que esté autorizada por el Señor o por su representante, o sea, el maestro espiritual, esa persona ya está bendecida, así como también la tarea que se le ha confiado. Resulta ser que cuando un Vaishnava, una persona, sea un devoto o una devota, se toma la responsabilidad y se aventura a involucrarse más en la misión del Señor Supremo, esa persona que se adentra más, se toma mayores riesgos, digamos, resulta ser que gana más bendiciones, más empoderamiento. Prabhupada a veces utiliza esta otra palabra, este otro término. Más empoderado está esa persona a medida en que se arriesga más, digamos. Arriesgarse más en el sentido de dar más, dar un poco más, invertir más tiempo de calidad, invertir más recursos, más energía, más inteligencia en la misión, en participar de la misión, ayudar a empujar la misión del Señor Supremo. ¿Y por qué se empodera a esa persona? Porque resulta ser que esa misión del Señor Supremo ya tiene éxito, hay un éxito garantizado ahí. ¿Cuál es la misión? La misión que es la misma. Prabhupada lo que hace es fundar una escuela que aporta o que busca acoplarse con la misión del Señor Supremo, la misión del Señor Chaitanya. ¿Y cuál es esa misión? La misión es propagar el mensaje trascendental, llevar a otros que lo desconocen el mensaje trascendental, que en esencia consiste en informar a otros la importancia de servir al Señor Supremo, de acoplar mi vida con el servicio devocional amoroso a Krishna. Y esa misión ya es un éxito. Mismo, como Prabhupada lo dijo hacia el final, voy a subrayar ahora el parágrafo final de este verso. Prabhupada escribe:
Brahma y las personas de la línea de sucesión discipular que siguen sus pasos logran siempre el éxito en el desempeño del servicio amoroso trascendental del Señor Supremo. O sea, esa misión ya está garantizada el éxito. La pregunta sería, ¿qué considera esa línea de sucesión discipular? ¿Qué considera éxito? ¿Cuándo podríamos decir que está siendo exitosa? Cuando veamos ciertos resultados, podríamos decir que está siendo exitosa. La pregunta es, ¿cuáles son esos resultados que se tienen que ver para considerar que la labor fue exitosa? Y podríamos decir que hay dos dimensiones. Una de ellas es el resultado externo, que va a medirse sí en cantidad y también en calidad. Va a medirse por un lado, ambas cosas son importantes. Por un lado, la calidad si estamos hablando de que el asunto consiste, la misión consiste en llevar ese mensaje a otros. Por un lado, el éxito de esas labores consistirá en que las personas que reciben ese mensaje se despierta en ellas el deseo genuino de entregar su capacidad de amor, entregarla a Krishna. Eso ya lo consideraríamos como un éxito. De vuelta, el éxito sería que una persona o que las personas se despierte en ellos el deseo genuino de querer acercarme más y en fin de cuentas entregar mi capacidad amorosa, mi capacidad de amar a otros, entregarla y vincularla con el Señor Supremo. Eso por un lado. Luego tenemos el éxito en cuanto a lo externo, a la cantidad. Por un lado estamos hablando de qué sucede internamente en el corazón de la persona y por otro lado estamos hablando de la cantidad también. También se va a medir en cuanto a números, qué cantidad de personas se puede alcanzar y a qué cantidad de personas se les puede llegar a tocar el corazón, digamos. Luego, eso respecto al éxito externo, digamos, que está garantizado. Y luego tenemos un éxito que es interno, y es que la persona que está, el Vaishnava, el devoto, la devota que está participando de esa misión de prédica, si mantiene una meditación apropiada, aún a pesar de que, digamos, los números externos no sean tan grandes, tan relevantes, aún así, si la persona está participando de esa misión de la manera más sincera posible, es garantizado el éxito interno suyo, que consiste en que avanzará espiritualmente, consiste en que el Señor Supremo se sentirá complacido por todos sus esfuerzos y complacido Krishna con sus esfuerzos, ganará más claridad, más sabiduría a la persona. En ese sentido, el éxito, como Prabhupada lo escribe aquí, el éxito es garantizado. Esas personas siempre logran el éxito en el desempeño de sus actividades. Incluso a pesar de que los esfuerzos de prédica, digamos, tengan un alcance en cuanto a números, un alcance menor, de cantidades pocas, aún así, si el esfuerzo es sincero, si la actividad está siendo llevada a cabo con esfuerzo sincero, entonces es garantizado el éxito interno y es que Krishna se sentirá complacido con ello y otorgará los mismos resultados. Esto puede ser relevante. Krishna otorgará los mismos resultados en cuanto a madurez espiritual a aquella persona que externamente tiene un poco alcance, digamos. Mientras que a otros devotos ocupados en las mismas actividades de prédica, que tienen alcances mayores cantidades de personas tocadas por la prédica de cierto devoto, cierta devota, en ambos casos, Krishna otorgará, si hay una cantidad de sinceridad que es igual, Krishna otorgará el mismo avance espiritual, Krishna otorgará las mismas realizaciones en el corazón, la misma sabiduría revelada en el corazón de la persona. Porque todo dependerá de cuán agradado se sienta Krishna con mis esfuerzos. Y Krishna se siente agradado con los esfuerzos sinceros y dedicados y serios. No necesariamente con números externos,
que también sí, pero en realidad, en primera instancia y más importante es el esfuerzo dado por la persona. Es por ello que el éxito siempre es asegurado, siempre y cuando, un poco más arriba, Prabhupada habló de siempre y cuando uno, lo subrayo aquí en palabra, uno siempre busque la misericordia del Señor. Uno siempre sea consciente, siempre y cuando uno siempre sea consciente de sus propias limitaciones y busque, como lo leíamos hace unos días, que uno constantemente ora al Señor pidiendo lo necesario, pidiendo inteligencia y todos los recursos necesarios, siendo uno consciente de sus limitaciones y siendo consciente de que el Señor Supremo es el Supremo. Y aquí entra en juego los factores de cómo está mi propia autoestima, cómo es, sí, yo podría pensar todo el tiempo, una cosa es ser consciente de mis limitaciones, que eso entra en la descripción de una personalidad humilde. Eso es por un lado, la humildad me lleva a ser consciente de mis limitaciones. Y por otro lado, yo podría pensar que soy un inútil, que soy un bueno para nada, que soy un estorbo, que soy un parásito. Yo podría pensar eso también. Y aquí ya estamos hablando de un problema, porque si yo de entrada pienso que soy un inútil, si pienso que lo que soy un estorbo, esa que podría dar la impresión de que esa postura, si yo tengo esta opinión respecto a mí, podría dar la impresión que es bueno, porque se parecen mucho con la humildad. La humildad también es cuando hay humildad, la persona es consciente de sus limitaciones, sí, pero con humildad, cuando hay humildad también hay espacio para la autoestima, para el amor propio. Sin embargo, cuando no hay suficiente autoestima, una autoestima sana, la persona sí es consciente de sus limitaciones, pero al mismo tiempo dimensiona de más, sobredimensiona esas limitaciones, entonces llega a pensar que es inmerecedor, que es inútil y todo lo demás. Entonces sí es importante una autoestima sana, sí es importante que la persona, que el devoto, la devota tengan una autoestima sana y al mismo tiempo con humildad reconocer sus limitaciones. Sí. Podríamos decir que alguien tiene seguridad en sí mismo y considerar que no necesita la bendición de Krishna, y esta es otra postura diferente. Alguien que tiene suficiente confianza en sí mismo, digamos, y que se considera capaz, lo suficientemente capaz, como para no necesitar del respaldo divino. Y esa es otra postura que tampoco conduce al crecimiento espiritual. Aquí el asunto es con humildad, ser consciente de mis limitaciones, ser consciente de que esa magia divina habita en mí también, porque resulta ser que soy fuente, que soy producto de la fuente suprema. Resulta ser, como lo indican las escrituras y como lo indica toda la perspectiva teológica del Bhakti, de que las cualidades maravillosas del Señor Supremo también están en mí, todas, solo que en una cantidad diminuta. Entonces, si yo considero que soy un inútil y que soy un estorbo y que no sirvo para nada, en realidad estoy desconociendo mi propia fuente, estoy desconociendo mi propia naturaleza espiritual. Esos no son ojos espirituales, no es una visión espiritual. Una visión espiritual, cuando me veo a mí mismo con una visión espiritual, me doy cuenta de que sí, tengo todas las cualidades espirituales, solo que en una cantidad diminuta. Toda la magia de Krishna también está presente en mí, solo que en una cantidad diminuta. Y la fuente de todo, que es Krishna, su aspecto Paramatma, también está dentro de mí. Así que no hay espacio. Cuando se ve con ojos apropiados a sí mismo, no hay espacio para que uno piense que uno es un inútil y que uno es un estorbo y que uno no sirve para nada. Esa no es una visión espiritual. Así que para quien tiene esa visión espiritual sensata, sabe que tiene incapacidad, que tiene limitaciones, sabe que sí, que tiene capacidades, ciertas capacidades y se esfuerza, pero en fin de cuentas la persona sabe que sin la bendición del Señor Supremo no se puede avanzar. La persona sabe, y esto todos hemos tenido experiencia de esto, como
con una pequeña infección, que uno pueda tener una infección de diferente naturaleza, cuando la digestión se desordena, simplemente es difícil hasta beber un poco de agua, ¿no? Cuando la salud se deteriora, ni siquiera beber un poco de agua, hasta eso le cuesta trabajo al cuerpo. ¿Qué decir de comer? Cuando no hay ánimos para comer, cuando no hay fuerza, cuando hay debilidad, cuando sí, no se puede la persona ni siquiera poner de pie ella sola, y tantas otras situaciones respecto a la enfermedad que podemos enfrentar. Somos muy vulnerables. Entonces, si bien es verdad, podemos tener capacidades, confío en esas capacidades, pero al mismo tiempo confío en que la gracia del Señor me permite ir avanzando y me permite ir consiguiendo logros tangibles, digamos, en sentido externo. Y para eso se requiere la bendición del Señor Supremo. Prabhupada, como leímos, Prabhupada indica aquí, si hay sinceridad respecto a conocer con claridad mis limitaciones, pedir con honestidad la protección, la guía del Señor Supremo, el éxito es garantizado. Y vamos a leer esta pregunta de Marvin, reverencias Prabhu. En esas palabras que Krishna le dice a Brahma, ¿puede ser alusión a otros Brahmas de otros universos? Sí, sí, así mismo, Marvin. Ya que, sí, sí, totalmente, la respuesta es que sí. Ya que el Señor Supremo son escenas que se han repetido muchas veces. Y él no es el primer señor Brahma que enfrenta esa situación. Y sí, puede hacer alusión a ello, sin duda. Vamos al verso 30. Bhuyastam tapa atishtam vidyam chaiva madashrayam tabyam antar hiridi brahmam lokam drakshayasya pavritam. Traducción del verso. Oh Brahma, sitúate en la ejecución de penitencia y meditación, y para recibir mi favor, sigue los principios del conocimiento. Mediante esas acciones podrás entender todo desde dentro de tu corazón. Vamos a dejar este verso para el día de mañana, para poder hablar con mayor detenimiento sobre él, ya que son instrucciones que, si bien es verdad, son para el Señor Brahma, indudablemente también podemos tomarla para nosotros, y pues es una de las razones por las cuales se nos recomienda que escuchemos de estos libros, que leamos estos libros, para que tomemos para nosotros estas recomendaciones y que tomemos y que nos podamos acoplar con esas instrucciones del Señor Supremo. Él aquí recomienda ejecutar penitencia y meditación. Mañana vamos a hablar más de esto, la importancia de la penitencia y la meditación. Y cómo con ello Krishna dice, así vas a recibir mi favor. O más bien dice, para recibir mi favor, sigue los principios del conocimiento. También hablaríamos un poco de esto, la importancia del conocimiento, cultivo de conocimiento. Y el resultado, de acuerdo con Krishna, es que ello nos otorga claridad interna en el corazón. Y es algo fantástico de la ciencia espiritual, cómo se va ganando claridad interna en el corazón a medida que se siguen ciertas recomendaciones, como las que aparecen aquí, que vamos a hablar de ello mañana. Ok. El comentario para este verso es corto, pero también vamos a dejarlo para mañana. Ok. Así es que hemos visto aquí al Señor Brahma escuchando a Krishna, al Señor Supremo, y hemos hablado de la claridad que uno puede tener para reconocer sus limitaciones, con sabiduría, acudir a la fuente, acudir al Señor Supremo para solicitar guía y lo que necesitemos. Y hemos hablado un poco también de esa diferencia cuando hay humildad verdadera, que se puede confundir con falta de autoestima, pensar que centrarme tanto en mis limitaciones que considerar que no sirvo para nada. Y decíamos, esa visión no es espiritual, porque si fuera espiritual yo me daría cuenta de que toda esa magia divina está en mí. No puedo quitarme, aunque quisiera, aunque lo intentara. Yo podría, por ejemplo, ir al registro civil y cambiar mi nombre civil, mi nombre legal. Es todo un trámite, pero se puede.
Yo podría, incluso hoy por hoy, podría hacer una intervención física con cirugía y cambiar al menos la apariencia de mi cuerpo, porque sí, hay personas que lo hacen. Podría cambiar tantas cosas de mí, pero hay ciertas cosas que no puedo cambiar del alma, de mí mismo. Yo no puedo cambiar el hecho de que toda esa magia divina ya existe ahí. No la puedo quitar de ahí. Si bien puedo hacer otros ajustes a mi persona, pero no puedo modificar eso. Y los ojos espirituales, con una visión espiritual sana, me puedo dar cuenta de que toda esa magia está en mí. Toda esa capacidad divina está en mí, en una cantidad diminuta, pero esa cantidad diminuta es suficiente para que hacer y utilizarla apropiadamente para hacer que mi vida florezca de manera maravillosa. Así que hemos hablado de ello y con conciencia de mi incapacidad, mis limitaciones, entonces acudir al Señor Supremo para fortalecer la ejecución de mis propios deberes. Tanto mis deberes sociales, digamos, mis deberes entre comillas materiales y mis deberes, mis actividades espirituales, mi servicio devocional. Muy bien, eso es lo que diremos por hoy. Espero que esta nueva semana, este inicio de semana, sea muy bien para nosotros. Estaríamos entrando como en la tercera semana, más o menos, del mes de enero. Y sí, espero que pueda ser de lo más provechosa. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.